Parte 1. Una intrusión muy peculiar. Era una mañana inusualmente deprimente en nuestro cómodo apartamento de Mayfair, cuando la rutina de Hércules Poirot se vio interrumpida de forma tan brusca. La lluvia salpicaba los cristales con una melancolía implacable, pero dentro de nuestra modesta sala de estar, el mundo permanecía tan ordenado y tranquilo como el inmaculado bigote de mi querido amigo. Poirot, sentado en su pulcro escritorio, aplicaba un último toque de agua de lavanda a su pañuelo, con la misma seriedad con la que examinaría una huella dactilar. Yo, el capitán Arthur Hastings, recién llegado de una estancia de 2 semanas en el campo, estaba leyendo el periódico matutino. Confieso que mi mente estaba ocupada pensando en el desayuno más que en un asesinato. Amigo, dijo Poirot sin levantar la vista, haga el favor de doblar ese periódico con precisión. La simetría es importante para mí. Le obedecí, alisando los bordes del papel hasta dejarlo perfectamente cuadrado, aunque no pude evitar sonreír ante su meticulosidad. Por supuesto, Poirot, dije. Nunca hay que subestimar la comodidad del orden, ¿eh? Ah, precisamente, respondió, golpeando el papel secante con la punta de su pluma de plata. Orden y método son las piedras angulares de la civilización. Cuando el mundo está desordenado, el crimen florece como la mala hierba en un jardín descuidado. Estaba a punto de comentar sobre la metáfora de la horticultura, cuando llamaron con firmeza a la puerta. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, la señora Landon, nuestra casera, entró apresuradamente con una expresión de entusiasmo apenas contenida. «Tiene una visita, señor Poirot», dijo casi sin aliento. «Se niega a dar su nombre. Insiste en hablar con usted a solas. Está muy alterado, señor». Las oscuras cejas de Poirot se alzaron con educada sorpresa. «Un misterio tan temprano. Veamos a este visitante enseguida». El hombre que entró era de mediana edad, encorvado y vestido con un abrigo viejo. Tenía el sombrero aplastado entre las manos y lanzaba miradas nerviosas a su alrededor, como si temiera ser seguido. «Siéntese, señor», dijo Poirot con suavidad, señalando una silla. «Está entre amigos». El desconocido se sentó, pero no se quitó el sombrero. Su mirada, inquieta e inyectada en sangre, se fijó en Poirot con una intensidad que me hizo rebullirme en mi asiento. «Debes ayudarme», dijo en voz baja y urgente. «Ha habido una muerte, no un asesinato, pero temo que algo terrible se esté tramando». Poirot inclinó la cabeza, juntando los dedos de esa forma tan familiar. «Tranquilícese, señor. Empiece por el principio, por favor». El hombre vaciló. Luego sacó de su bolsillo un objeto pequeño y curioso, un halcón tallado en piedra negra azabache, un ojo incrustado con una única gema roja y el otro ojo notoriamente ausente. «Encontré esto», dijo con voz ronca, colocando la extraña figurita sobre la mesa. Llegó en un paquete, sin carta ni nota. Solo esto. Mi jefe es coleccionista de antigüedades y él murió repentinamente hace menos de 2 días. Dijeron que sufrió un derrame cerebral, pero no lo creo. Los ojos verdes de Poirot se entrecerraron al observar al halcón. «El halcón tuerto», murmuró. «Y la muerte de su patrón, tan repentina», dice. «Dígame, señor, ¿quién es usted y quién era ese desafortunado coleccionista?» El hombre tragó saliva. «Soy Lionel Gray, secretario de Sir Reginald Miles». Sir Reginald estaba obsesionado con los objetos del pasado, podría decirse. Monedas antiguas, artefactos,
Este halcón debía formar parte de una colección privada, pero le juro, Monsieur Poirot, que nunca lo había visto en su vida. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa mientras observaba a la preocupada secretaria. Y aún así llegó. Un presagio, quizás. Una advertencia. Empiezo a comprender que este asunto puede ser más de lo que parece a primera vista. Entonces se volvió hacia mí, con una mirada perspicaz y ligeramente divertida. Hastings, ¿lo ves? Ya se están juntando los hilos. Un paquete anónimo, una muerte repentina y una amenazante ave de rapiña sin un ojo. Amigo mío, estamos a punto de embarcarnos en un rompecabezas de lo más intrigante. No sabía cuánta razón tenía, porque incluso mientras la lluvia azotaba la ventana, la primera tormenta de nuestro nuevo caso ya se estaba gestando. Parte 2. La desaparición de un coleccionista Poirot. Se recostó en su silla, con los dedos aún entrelazados, su expresión serena pero intensamente atenta. El pequeño halcón negro estaba sentado sobre la mesa pulida. Su solitario ojo rojo reflejaba la luz como una chispa malévola. Yo, mientras tanto, intentaba no delatar la emoción que siempre me embargaba al comienzo de una de nuestras investigaciones. Ahora, señor Gray, dijo Poirot con tono sereno y mesurado, cuéntenoslo todo. Ningún detalle es demasiado pequeño. Empiece por el momento en que llegó este paquete. Lionel Gray tragó saliva de nuevo, con la nuez de Adán subiendo y bajando nerviosamente. Fue el jueves pasado, señor Poirot. El paquete llegó a última hora de la mañana, dirigido simplemente a Sir Reginald Miles, Miles House, Bloomsbury, sin remitente. Pensé que podría ser uno de los muchos catálogos o paquetes que recibía a menudo. Estaba bastante orgulloso de sus adquisiciones. Y cuando lo abrió Sir Reginald, Gray dudó. Parecía sorprendido, incluso perturbado. Le dio vueltas al halcón, examinándolo desde todos los ángulos. Al principio no me dijo nada, simplemente lo guardó en el armario donde guardaba sus curiosidades más preciadas. Esa noche, sin embargo, Gray hizo una pausa mirando la puerta con inquietud. «¿Sí?», preguntó Poirot con suavidad. Esa noche Sir Reginald me llamó a su estudio. Estaba paseándose, agitado. Dijo. La voz de Gray se quebró y luego continuó con un susurro ronco. Me temo que me he adentrado en un misterio más antiguo y oscuro de lo que imaginaba. Me incliné hacia adelante, intrigado. ¿Un misterio?, dijo. ¿A qué se refería con eso? No, capitán Hastings, no era él mismo. Me despidió poco después, pero su expresión todavía me atormenta. Los ojos de Poirot brillaron de interés. Y a la mañana siguiente, Sir Reginald fue encontrado muerto, dijo Gray con voz temblorosa. Dijeron que fue un derrame cerebral. Tenía el corazón débil, ¿sabe? Pero no puedo evitar pensar que el halcón tuvo algo que ver. Poirot se levantó y se paseó lentamente alrededor de la mesita. Sus zapatos de charol no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. Una muerte repentina, un artefacto misterioso y un comentario críptico sobre un misterio oculto, reflexionó. Dígame, señor, ¿quién más estaba en la casa en ese momento? Gray se removió en su asiento. Solo yo, por supuesto, y la señora Parkins, el ama de llaves. También estaba la sobrina de Sir Reginald, la señorita Evangeline Miles. Estuvo de visita unos días, pero se fue esa misma noche, antes del fallecimiento. Poirot asintió pensativo. La señorita Miles,
Se fue antes de la tragedia. Curiosa coincidencia, ¿no? Y esta señora Parkins, leal, supongo, pero quizá ella también sepa más de lo que admite. Un leve rubor se asomó a las pálidas mejillas de Gray. La señora Parkins lleva años con la familia. Es devota. Pero la señorita Evangeline, no puedo decirlo. Ella y Sir Reginald a menudo discrepaban sobre asuntos. ¿Qué clase de asuntos?, pregunté, sintiendo una oleada de curiosidad. Gray dudó un momento y luego dijo: dinero, capitán Hastings. Sir Reginald se había vuelto cada vez más excéntrico con sus gastos. Antigüedades, manuscritos raros, ese tipo de cosas. La señorita Evangeline estaba preocupada por la fortuna familiar. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, el dinero, la raíz de tantas pequeñas tragedias y también de tantas grandes, mon ami. Se volvió hacia Gray. Señor, debo hacerle una última pregunta. ¿Tenía Sir Reginald algún enemigo conocido? Rivales en su coleccionismo, quizás. Gray abrió la boca y luego la volvió a cerrar, con la incertidumbre reflejada en su mirada. Yo no sé. Era un hombre reservado. Siempre recibía cartas, desconocidos que lo llamaban, coleccionistas, comerciantes, pero nunca le oí hablar de enemigos. Poirot asintió levemente, satisfecho. Muy bien, señor. Iré a Miles House esta tarde. Hastings me acompañará, por supuesto. Por supuesto, Poirot, dije con entusiasmo. Gray se levantó con el alivio y la preocupación persistente reflejados en su expresión. Gracias, señor Poirot. Estoy seguro de que hay algo más que una muerte desafortunada. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. No se preocupe, señor. La verdad, como el vuelo de un halcón, no puede ocultarse eternamente. Mientras Lionel Gray se marchaba, observé a Poirot pulir cuidadosamente su pluma. Con la mente ya acelerada, afuera la lluvia había amainado, pero dentro de nuestra modesta sala de estar, el aire parecía cargado de la promesa del misterio. Parte 3. La casa Miles y sus sombras. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna. Cuando llegamos a Miles House, una majestuosa residencia georgiana en el corazón de Bloomsbury, el aire era fresco y húmedo, y confieso que temblé un poco al subir los escalones de piedra hacia la puerta principal. Poirot, por supuesto, permaneció imperturbable, con su pulcra figura inmaculada bajo su abrigo perfectamente planchado. La señora Parkins, una mujer delgada de mediana edad, con el rostro demacrado por la preocupación, nos abrió la puerta. Nos condujo al vestíbulo, un lugar de sombría grandeza. Oscuros retratos nos observaban desde las paredes, y una armadura antigua se alzaba en un rincón como un centinela silencioso. Señor Poirot, capitán Hastings, dijo la señora Parkins en voz baja. Gracias por venir. Sir Reginald era un hombre amable, aunque un poco peculiar. Su fallecimiento ha dejado la casa. Bueno, parece que hasta las paredes contienen la respiración. En la respiración, siempre un bálsamo para su sentido del orden. Tras una larga pausa, habló en voz baja. Hastings, amigo mío, me temo que me estoy perdiendo algo. Un detalle tan pequeño que escapa a mi atención. Pero ahí está. Siempre es la cosa más pequeña, la que revela la verdad más grande. Fui a buscar su cepillo de plata
y comencé a pulir los pequeños adornos de la repisa, una tarea que siempre lo tranquilizaba. Lo encontraremos, dije con firmeza. Siempre lo encuentras. Poirot esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos permanecieron nublados. Sí, mon ami, pero primero debemos despejar las mentiras y medias verdades que se aferran a este asunto, como la mismísima niebla de Londres. En ese momento llamaron con fuerza a la puerta. Poirot y yo intercambiamos una mirada. Era tarde para las visitas y no pude evitar sentir una punzada de emoción. Poirot se levantó al instante, con aire sereno pero expectante. Abrí la puerta y vi a un joven con un abrigo de tweed, pálido y ansioso. Monsieur Poirot, dijo con voz ligeramente temblorosa, tengo información sobre el halcón. Los ojos de Poirot se entrecerraron con gran interés. Pase, señor. Sea usted bienvenido. Cuando el joven entró vacilante en nuestra sala, sentí que la tensión volvía a cambiar. La frustración en el comportamiento de Poirot dio paso a una nueva chispa de curiosidad, un nuevo hilo que desenredar en esta maraña. El rompecabezas estaba lejos de resolverse, pero supe en ese momento que Poirot lo perseguiría hasta el final, sin importar cuántas sombras acecharan. Parte 6. Un giro o un secreto. Él, joven, se presentó como Oliver Trench, un ayudante del anticuario que, al parecer, había sido el intermediario en la adquisición del halcón tuerto para Sir Reginald. Debo confesar, señor Poirot, comenzó Trench, retorciéndose nerviosamente las manos en el regazo, que hasta ahora he tenido miedo de hablar. Fui yo quien llevó el halcón a Miles House la noche que murió Sir Reginald. La mirada de Poirot era firme. ¿Lo entregó usted mismo? Trench asintió. Sí, señor. Fue mi jefe, el señor Forsyth, quien se encargó de la venta, pero me envió a completar la entrega. Sir Reginald insistió en que llegara esa noche. Poirot entrecerró los ojos levemente y notó algo inusual en su trato con Sir Reginald. Su humor, quizás. Trench dudó. Estaba agitado. Nunca lo había visto así. Me preguntaba una y otra vez si estaba seguro de si el halcón era auténtico. Le aseguré que era una adquisición legítima de un coleccionista privado de El Cairo, pero parecía atormentado por algo. Me incliné hacia adelante, curiosa, embrujada. ¿Por qué crees? Trench tragó saliva. No lo sé, capitán, pero dijo algo extraño. Este pájaro lleva más que oro y piedras. Lleva la muerte. Pensé que hablaba poéticamente, pero ahora, sin él, Poirot intercambió una breve mirada conmigo y luego se volvió hacia el joven. Dígame, señor, Trench, ¿pagó Sir Reginald el halcón en su totalidad? Trench negó con la cabeza rápidamente. No, señor. Quedaba una suma pendiente. Sir Reginald prometió saldarla al día siguiente. Pero claro, murió esa noche. Se hizo el silencio. En la habitación, Poirot juntó los dedos. Sus ojos brillaron con un destello de renovado interés. Una suma final, murmuró. Una transacción incompleta. Dinero, amigo mío. El dinero siempre es un motivo de peso, incluso en asuntos de arte y antigüedades. La voz de Trench se tornó urgente. Eso no es todo, señor Poirot. Tras la muerte de Sir Reginald, encontré una carta dirigida al señor Forsyth. Hablaba de una maldición, una antigua leyenda relacionada con el halcón. Mi jefe la descartó como una tontería, pero no puedo. Ahora no.
Los ojos de Poirot se iluminaron de curiosidad. «Una carta», dice. «¿Y dónde está esa carta ahora?» «Lo tengo conmigo», dijo Trench rápidamente, sacando una hoja doblada de papel amarillento. Poirot la tomó con cuidado, alisando las arrugas con los dedos enguantados. La carta era breve, no más que unas pocas líneas, escritas con una caligrafía precisa y antigua. «A quienes sostienen el halcón, tengan cuidado. Su ojo vigilante es el ojo de la venganza. Que nadie manche su propósito, no sea que corran la misma suerte que sus predecesores». Poirot lo leyó 2 veces, con el ceño fruncido por la concentración, una advertencia. Pero es superstición o algo más. La voz de Trench se convirtió en un susurro. «No lo sé, señor, pero me temo que el halcón es más que una joya de coleccionista. Es un peligro». Poirot dobló la carta y se la devolvió. «Merci, Monsieur Trench. Ha hecho bien en informarme de esto. Déjemelo. Puede estar tranquilo». Trench partió poco después, con los hombros encorvados, como aliviado de liberarse de su secreto. Observé a Poirot de pie junto a la ventana. La llovizna difuminaba las farolas de gas. «¿Qué opina, Poirot?», pregunté en voz baja. «¿Cree en esas maldiciones?». Poirot se giró lentamente, con una leve sonrisa en los labios. «No, Hastings, solo creo en la mente humana, en sus miedos, sus deseos, su astucia. Pero esta carta es una nueva pieza del rompecabezas y una que habla de algo más profundo. Alguien sabía de la llegada del halcón y usó su leyenda para ocultar su verdadero propósito». Golpeó ligeramente el cristal de la ventana con un dedo. «Estamos más cerca, mon ami, más cerca de la verdad, pero me temo que aún queda más oscuridad antes de que amanezca». Mientras lo observaba, sereno y decidido, sentí de nuevo la extraña emoción que experimentaba Poirot cada vez que su mente estaba completamente absorta. Los secretos del halcón aún no se habían revelado, y presentía que tampoco el peligro que conllevaba. Parte 7. La conexión de Poirot fue más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en nuestras habitaciones, con el resplandor del Sirius de fuego proyectando sombras parpadeantes en las paredes, que el aire de frustración pensativa de Poirot se transformó en algo mucho más centrado. Había estado paseándose por la alfombra cuidadosamente, con el ceño fruncido, cuando de repente se detuvo y levantó un dedo. «Hastings», dijo en voz baja pero clara, «hay un detalle, uno pequeño, que no encaja con los demás. Y cuando el detalle más pequeño no encaja, es ahí donde la verdad espera ser descubierta». Dejé el libro al instante. «¿Qué detalles, Poirot? ¿Qué ha visto?». Poirot se acercó a la mesa, donde había dispuesto las distintas piezas del rompecabezas. La carta de Trench, las notas del abogado, sus propias observaciones. «Considérelo, amigo», dijo, golpeando delicadamente un papel con un dedo. «El halcón llegó a Miles House la noche en que murió Sir Reginald. Todos insisten en que se adquirió por los canales adecuados y, sin embargo, ¿quién fue el que, organizado para su entrega? El asistente del señor Forsyth, Trench», dije rápidamente. «Fue él quien lo trajo, precisamente. Pero lo más importante, ¿quién solicitado lo es? El mismísimo Sir Reginald, y fue muy específico en que debía llegar esa misma noche. ¿Por qué tanta urgencia?». Los ojos de Poirot brillaron. «Es impropio de un hombre con la naturaleza de Sir Reginald. Era coleccionista, sí, pero también cuidadoso, jamás de
los que tomaban decisiones precipitadas. Fruncí el ceño. Quizás le preocupaba que alguien más lo recibiera primero. Era primero. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. Es una posibilidad, pero luego está la mención de la carta por parte de la señorita Miles. Una carta que lo perturbó mucho. Ella nunca la vio, pero llegó una semana antes que el halcón, y ahora tenemos una segunda carta, traída por el joven Trench, llena de maldiciones y venganza. Volvió a golpear el papel. Sospecho que estas cartas están relacionadas, quizás escritas por la misma mano. Me acerqué más. ¿Crees que son de la misma persona? ¿Pero con qué fin? Poirot bajó la voz. Para inquietar a Sir Reginald, para asustarlo, para llevarlo a una acción desesperada quizás. Y piensen en esto. Sir Reginald era un hombre de secretos, dificultades económicas, una sobrina con la que se peleaba, una familia con muchos dependientes. Si alguien quería asegurar su ruina o su muerte, qué mejor manera que explotar su mayor pasión y su mayor miedo. Lo miré con creciente entusiasmo. ¿Entonces crees que estas cartas no son advertencias, sino amenazas? Poirot inclinó la cabeza. Amenazas, o al menos una manipulación deliberada. ¿Y quién saldría ganando con tal manipulación? Eso, amigo mío, es lo que debemos descubrir ahora. Regresó a su sillón y se sentó con cuidado, con movimientos precisos y precisos. Mañana, Hastings, hablaremos con el señor Forsyth en persona. Deseo saber más sobre este coleccionista privado de El Cairo y el origen del halcón. Si hay algo oculto en este asunto, sospecho que ahí reside. ¿Y la señorita Miles? Pregunté. ¿Crees que está involucrada? La mirada de Poirot se volvió distante, pensativa. Creo, amigo, que la señorita Miles es sincera en su dolor. Pero la sinceridad no excluye la ignorancia. Puede que no sepa nada del peligro que la rodea, y aún así estará atrapada en su trampa. Entonces se hizo el silencio, roto solo por el suave crepitar del fuego. En ese silencio volví a sentir el peso del misterio, la sensación de que, como el ojo vigilante del halcón, alguien observaba cada uno de nuestros movimientos. Poirot habló una vez más, con voz suave pero resuelta. El halcón es la clave, Hastings. ¿Pero la clave de qué? Eso es lo que debemos descubrir antes de que el asesino vuelva a atacar. Parte 8. El error de la policía temprano a la mañana siguiente. Nos dirigimos al modesto local del señor Forsyth, el anticuario cuyo nombre había surgido repetidamente en nuestras indagaciones. La pequeña tienda estaba escondida en una tranquila callejuela de Chancery Lane, con su escaparate lleno de candelabros de latón, bustos de mármol agrietados y tomos polvorientos encuadernados en cuero agrietado. El propio señor Forsyth era un hombre corpulento con una chaqueta de tweed raída y sus gafas redondas colocadas precariamente sobre la nariz. Nos recibió con nerviosa cortesía, mirando con un atisbo de sospecha la figura inmaculada de Poirot y mi tweed, más informal. Poirot no perdió tiempo. Señor Forsyth, dijo con suavidad, se ha enterado del lamentable fallecimiento de Sir Reginald Miles, ¿verdad? Forsyth asintió. Sí, sí, una tragedia. Un buen cliente mío. Un hombre de gustos exigentes, aunque últimamente bastante impulsivo en sus decisiones. En efecto, murmuró Poirot, y fue usted quien le consiguió el halcón. Tuerto. Forsyth se removió, inquieto. Sí,
aunque no fui el vendedor, solo el intermediario. Me lo trajo un comerciante de El Cairo, un hombre con el que he hecho negocios en el pasado, de muy buena reputación, se lo aseguro. ¿Y creíste que era auténtico? La mirada de Forsyth se dirigió a una pequeña caja fuerte en un rincón de la habitación. Oh, claro, una pieza preciosa, bizantina o quizás anterior. Su procedencia era impecable. Los ojos de Poirot brillaron. Sin embargo, Sir Reginald lo dudaba, no. Insistió en recibirlo de inmediato y parecía preocupado. Forsyth se retorció las manos. Estaba agitado, sí. Habló de una carta que había recibido, una tontería sobre una maldición. Le dije que esas leyendas son comunes en el oficio, que pretendían inflar el precio, o eso creía yo. Pero estaba decidido. Poirot asintió con expresión afable. Supongo que tiene los datos de ese comerciante de El Cairo. Por supuesto. Forsyth sacó una tarjeta de un cajón y se la entregó. Poirot la tomó con un breve asentimiento y se levantó con suavidad de la silla. «Ha sido de gran ayuda, señor», dijo. «Gracias». Al salir de nuevo al fresco aire matutino, vi un leve destello de triunfo en los ojos de Poirot. Un nombre, Hastings, siempre es un comienzo, incluso en un mar de sombras. Estábamos a punto de dirigirnos hacia nuestro siguiente destino, cuando nos detuvo una figura familiar que caminaba a paso rápido hacia nosotros. El inspector Jupp, con bigote, erizado y un cuaderno en la mano. «Ah, Poirot, justo el hombre», exclamó Jupp. «Tengo noticias importantes. Hemos arrestado a alguien en el caso Miles». Poirot arqueó las cejas. «¿De verdad? ¿Y a quién, dígame, ha arrestado?» Jupp esbozó una rápida sonrisa de satisfacción. «La sobrina, la mismísima, señorita Miles. Fue vista cerca de la habitación donde murió Sir Reginald y tuvo una acalorada discusión con él el día anterior. Además, podría heredar todo. Motivo suficiente, ¿no crees?» El rostro de Poirot se quedó inmóvil. Sus ojos se oscurecieron apenas. «Ah, la sobrina», dijo en voz baja. «Y tiene pruebas, por supuesto». «Muchas circunstancias», dijo Jupp con vehemencia. «La investigación forense sugirió envenenamiento y encontramos restos de láudano en la garrafa que manipuló. Es suficiente para el magistrado». Sentí un escalofrío al oír eso. «Pero seguro que eso no es concluyente, Jupp», dije. «La señorita Miles es una criatura gentil. No puedo creerlo». Jupp me despidió con un gesto. «Mire, Hastings, estos casos suelen ser sencillos. Dinero, resentimiento familiar, oportunidad. La mantendremos en la comisaría por ahora. Si tiene otras ideas, Poirot, me gustaría escucharlas». Los labios de Poirot se apretaron en una fina línea. «Lo harás, amigo, lo harás», dijo con frialdad. «Pero cuidado, las apariencias engañan». Jupp hizo un gesto de desdén con la mano en su libreta y se alejó, dejándonos en el aire. Gélido, Poirot permaneció inmóvil con la mirada fija en los adoquines. «¿No crees que sea la señorita Miles?», pregunté con cautela. La voz de Poirot era firme. «No, Hastings. Es un peón en el juego de alguien más, una sospechosa conveniente para un crimen mucho más complejo. La policía ha cometido su error, como suele ocurrir. Llegar a una conclusión, precipitada sin considerar la sutileza del corazón humano». Su expresión se suavizó y me miró con la serena certeza que siempre había guiado sus pasos. «Ven, mon ami, tenemos mucho que hacer. Y te prometo esto, antes de que terminemos,
La verdad, el conjunto La Verdad quedará al descubierto. Y así, con el olor a láudano aún flotando en el aire, regresamos al corazón del misterio, sabiendo que en la mente de Poirot la pista más pequeña pronto desvelaría el mayor de los secretos. Parte 9. La reunión final. El aire en el salón de Miles House estaba cargado de tensión cuando Poirot llegó esa tarde. Las mismas pesadas cortinas que habían ensombrecido las últimas horas de Sir Reginald ahora enmarcaban los rostros de los reunidos. La pálida y ansiosa señorita Miles, el evasivo señor Forsyth, la leal pero reservada ama de llaves, la señora Caldwell e incluso Oliver Trench, el joven que había entregado el halcón. El capitán Hastings y yo nos sentamos cerca de la chimenea y observamos cómo Poirot se arreglaba con su habitual elegancia, el bigote cuidadosamente encerado y los dedos juntos en contemplación. «Señoras y señores», comenzó Poirot con voz serena pero autoritaria, «estamos aquí no solo para lamentar una gran pérdida, sino también para buscar justicia. Es mi tarea desentrañar los hilos que unen este lamentable misterio». Las miradas nerviosas recorrieron la sala mientras Poirot caminaba lentamente, recorriendo con la mirada a los allí reunidos. Cada uno de ustedes albergaba secretos, miedos y deseos aquella fatídica noche, y sin embargo, solo uno cometió el crimen. Hizo una pausa, golpeando la carta de Trench que reposaba sobre la mesa. Una carta que advierte de una maldición, quizá una distracción. El halcón mismo, símbolo de vigilancia, misterio y muerte, y el veneno, láudano, hallado en la licorera de Sir Reginald. La señora Caldwell apretó los labios. Serví la licorera, pero jamás le haría daño a mi amo. Nadie aquí dañaría a Sir Reginald sin motivo, dijo Poirot con suavidad, y la causa debe buscarse en la delicada interacción de motivos. Se volvió hacia Forsyth. Traficabas con antigüedades y conocías el origen del halcón. Temías las consecuencias de mi no entro. Su llegada, ¿verdad? Forsyth tragó saliva. Solo me preocupaba mi reputación. Y usted, señorita Miles, dijo Poirot en voz baja, amaba a su tío a pesar de las discrepancias. Aún así, la policía la acusó precipitadamente. Tenía acceso al láudano. Ella asintió lentamente. Sí, pero solo para aliviar su sufrimiento a veces. Jamás lo envenenaría. Los ojos de Poirot brillaron al acercarse al grupo. La verdad no reside en quien tuvo acceso, sino en quien tuvo la oportunidad y la intención. Hizo una pausa y luego levantó un dedo. El ojo del halcón no es solo una joya, es una señal, un símbolo, un mensaje. Alguien quiso aterrorizar a Sir Reginald para que guardara silencio o actuara para ocultar el verdadero motivo de su muerte. Ahora los enfrentó a todos, y fue en las pequeñas cosas, palabras dichas, gestos hechos, donde el asesino se delató a sí mismo. La sala se sumió en un pesado silencio. Miré a Poirot, presintiendo que el clímax de su razonamiento estaba cerca. Pronto, amigos, llegará la revelación final. Las pequeñas células grises están trabajando arduamente y se hará justicia, no con un juicio apresurado, sino con una lógica cuidadosa. Me miró y asintió levemente. Hastings, amigo mío, prepárate. La verdad aguarda al otro lado del velo. Parte 10. La revelación. El salón estaba en silencio, todas las miradas fijas en Hércules Poirot. Estaba cómodamente sentado, con los dedos entrelazados, como si la resolución del misterio no fuera más que un agradable enigma que hubiera resuelto con una taza de té tranquilamente.
Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, percibí el acero de su intelecto agudizándose al máximo. Señoras y señores, empezó Poirot con voz firme y pausada, todos hemos sido arrojados a una red de engaños, tejida por una mente astuta y audaz. Pero ningún engaño, por astuto que sea, puede escapar a la atenta mirada de las pequeñas células grises. Miró a cada uno por separado, a la ansiosa señorita Miles, al preocupado Forsyth, a la silenciosa señora Caldwell y al joven Trench, cuya mirada inquieta se movía nerviosamente. Comencemos con el halcón, el símbolo en torno al cual gira esta tragedia. El halcón tuerto no era solo un artefacto raro y precioso, era un mensaje, una señal, un catalizador. Poirot se levantó y se acercó lentamente a la mesa, recogiendo la carta de Trench. Esta carta, advirtiendo de maldiciones y venganza, fue el instrumento utilizado para inquietar a Sir Reginald. Pero, ¿quién la envió? No un enemigo externo, como podríamos sospechar al principio. No, el autor era más cercano, alguien que comprendía los miedos y ambiciones de Sir Reginald. Se volvió bruscamente hacia Forsyth. Señor Forsyth, usted afirmó que el halcón provenía de un comerciante de renombre de El Cairo, pero la verdad es la contraria. La procedencia fue inventada. Intentó inflar el valor a sabiendas de la obsesión del coleccionista. El rostro de Forsyth palideció. Señor Poirot, solo quería proteger mi negocio. Poirot levantó una mano para silenciarlo. Eso se entiende. Pero usted no fue la mano que dio la muerte. Dirigió la mirada a la señora Caldwell. Sirvió la licorera con láudano, pero no tenía ningún motivo. Su lealtad a Sir Reginald era genuina. El ama de llaves asintió, con la mirada firme. Señorita Miles, dijo Poirot en voz baja, usted amaba a su tío a pesar de las diferencias, y su dolor es sincero. La policía se equivocó al sospechar de usted tan rápidamente. Un leve destello de alivio cruzó su rostro. Poirot fijó entonces su mirada en Oliver Trench. Joven, llegó usted aquí con el halcón y esta carta. Parecía nervioso, incluso asustado, pero fueron sus palabras, su vacilación al hablar de la noche, del asesinato, las que revelaron la verdad. Trench tragó saliva con dificultad. Yo solo cumplí lo que me pidieron. Exactamente, dijo Poirot. Usted era el mensajero, pero el remitente era alguien que tenía mucho más que ganar. Dirigiéndose a los presentes, Poirot sonrió levemente. La pieza final es cuestión de tiempo y de un sutil desliz durante una conversación informal, uno que solo el ojo más perspicaz podría detectar. Señaló a la señorita Miles. Fuiste tú, querida sobrina, quien envió las cartas, temiendo que los planes de tu tío te despojaran de tu herencia. El halcón fue una broma cruel, diseñada para asustarlo, para desestabilizarlo. Cuando eso falló, recurriste al veneno. La señorita Miles jadeó y perdió la compostura. Poirot continuó. Su conocimiento del láudano, su oportunidad en la casa y su motivo. Todo es coherente. La coartada, cuidadosamente elaborada, se derrumbó al examinar sus declaraciones incoherentes y su reacción a la llegada del halcón. La señorita Miles, derrotada, susurró. Solo quería lo que me correspondía por derecho. Poirot asintió solemnemente. Y así se hará justicia, no mediante acusaciones precipitadas, sino mediante la paciente labor de observación y razonamiento. Exhalé profundamente.
impresionado una vez más por la brillantez metódica de mi amigo. Poirot se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Hastings, el caso está cerrado, pero recuerde, la naturaleza humana, como la mirada del halcón, ve mucho más de lo que revela. Parte 11. Consecuencias. La mañana siguiente volvimos a la calma familiar del número 56A de Whitehaven Mansions. El caso del halcón tuerto había llegado a su fin, y con él las sombras que se cernían sobre Miles House parecieron disiparse, aunque solo ligeramente. Poirot estaba sentado junto a la ventana. La luz de la mañana proyectaba un suave resplandor sobre su impecable traje y su bigote perfectamente depilado. Ordenaba una pequeña colección de sus objetos más preciados en el aparador. Una simetría de orden en medio del caos persistente de la locura humana. Mi querido amigo, dijo, volviéndose hacia mí con expresión pensativa, el corazón humano es algo curioso, lleno de contradicciones, deseos y miedos. A veces lleva a la desesperación, como vimos con la pobre señorita Miles. Asentí. Siempre es sorprendente lo rápido que la gente se desmorona bajo presión. Pero tu trabajo me recordó una vez más que la verdad no está en las acusaciones estridentes, sino en los detalles discretos. Poirot sonrió con una extraña dulzura en la mirada. Exactitud, Hastings. Las pequeñas células grises, esos humildes sirvientes, no se basan en la fuerza ni la violencia, sino en la observación, la paciencia y la comprensión de la sutil danza de las palabras y los gestos. La justicia no se trata solo de castigar, sino de restaurar el orden en el caos. Me reí entre dientes. Y tú, por supuesto, encuentras un gran consuelo en el orden. Tus rutinas, tus hábitos. Te vistes con tanta precisión. Todo es simétrico. Debe ayudar a que el mundo no gire demasiado descontroladamente. Poirot hizo una ligera reverencia. Ah, amigo, hay algo de cierto en eso. En un mundo lleno de desorden y crimen, uno debe aferrarse a la belleza, a la precisión, a la elegancia, aunque solo sea en los pliegues de una corbata o en la alineación de un botón. Mientras lo observaba, comprendí que la brillantez de Poirot era inseparable de sus peculiaridades. Sus hábitos meticulosos no eran meras afectaciones, sino el andamiaje sobre el que construyó su extraordinaria mente. Otro caso cerrado, dije, pero supongo que el silencio no durará mucho. El siguiente misterio siempre está al acecho. Los ojos de Poirot brillaron. En efecto, Hastings, la vida nunca termina, pero por ahora disfrutemos de la calma antes de la tormenta, y quizás una taza de té. Nos adaptamos a nuestra rutina, el familiar tintineo de la porcelana, el suave murmullo de la conversación, y me sentí, como siempre, agradecido por la compañía del gran detective, cuya mente era tan aguda como sus trajes hechos a medida. El halcón tuerto había volado, pero los ojos vigilantes de Hércules Poirot estaban siempre vigilantes, listos para perforar el velo más oscuro con la razón, el aplomo y la lógica infalible de las pequeñas células grises.